Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase referida a portafolios de inversión y riesgo-retorno. En esta clase lo que vamos a intentar explicar son conceptos fundamentales referidos a la relación que existe entre el binomio riesgo-retorno. El binomio riesgo-retorno es uno de los principales principios fundamentales en las finanzas, en el cual nos relaciona los riesgos y los retornos. A partir de ahí vamos a ir analizando cómo se va calculando, cómo lo vamos estimando, los retornos, y luego qué diferencia existen si eso lo medimos en forma individual, es decir, de cada activo en particular, o después tomado en conjunto, es decir, considerado como un portafolio de inversión, ya que los inversionistas no compran activos en forma individual, sino que los mantienen en conjunto, o sea, lo que tienen son carteras de inversión. Entonces, como tienen carteras de inversión, las decisiones son tomadas en función de la cartera de inversión. Entonces vamos a analizar el clásico modelo de Harry Markowitz, en el 55, que marcó un hito muy importante en la forma de tomar el riesgo y el rendimiento para portafolios de inversión. Bueno, entonces la clase presente va a hablar sobre el riesgo y el rendimiento y sobre carteras de inversión. Y esta clase es continuación de la clase introductoria que brindó Hernán, y que en definitiva la utilidad de esto es saber que los activos financieros o los instrumentos financieros tienen determinados riesgos que van a incidir fundamentalmente en el costo del capital, es decir, en el costo que va a pagar una empresa en el cual se va a financiar. Lo llamamos riesgo y rendimiento porque del lado del inversor, es decir, del lado del que aporta los fondos, es un rendimiento, pero del lado de la empresa, que es la que toma esos fondos, es un costo. Es decir, que es exactamente, estamos hablando de lo mismo, en un escenario en el cual no hay ningún tipo de costo, digamos, en el medio, como podría ser impuesto u otras cosas. Entonces, el objetivo de la presente clase va a ser analizar cuál fue la historia de los mercados de capitales en relación a estos dos números, a riesgo y rendimiento. Porque si yo tuviera que contarle a alguien qué pasó en los mercados de capitales durante 50, 60, 70 años, y bueno, podría estar mucho tiempo contando todo lo que pasó, pero si quisiera resumirlo y decirlo en muy poquito tiempo, lo que tendría que decirle es, bueno, mira, los retornos promedios de todos estos años fueron tanto, y el riesgo promedio, es decir, fue tanto. Entonces, a partir de ahí yo me estoy tomando una idea de cuánto es lo que yo puedo ganar en promedio invirtiendo en cada mercado, en cada, qué sé yo, comprando acciones, comprando bonos, y cuál es el riesgo que yo estoy asumiendo. Es decir, estoy tomando los promedios, no son valores que digamos, que están, o sea, que se han dado, es un promedio, y luego vamos a ver que es una esperanza matemática, luego vamos a ver cuáles son los riesgos y los rendimientos de los activos en forma individual y cómo se toman en forma conjunta, es decir, cómo cambia abruptamente cuando lo pasamos a retornos en portafolios de inversión. Luego, por último, vamos a ver el modelo de Markowitz, donde como, ¿qué fue lo que él hizo en el año 55 cuando presentó esa tesis, ¿no?, referida a los portafolios de inversión. Y por último, vamos a ver cuál es el límite para reducir el riesgo de un portafolio. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo calculamos el rendimiento de un activo individual. Entonces, como les explicó Hernán anteriormente, y básicamente todo activo
digamos, tiene dos rendimientos. Un rendimiento que proviene por lo que se llama la renta, que en este caso siendo una acción es un dividendo, y un retorno que proviene por una variación de capital, que en este caso sería una variación del precio de mercado. Entonces, si yo tomo estos valores y los divido por el valor inicial, que en este caso sería la inversión, lo que estoy obteniendo es el retorno de esa inversión. El otro retorno, digamos, que utilizan los inversores mucho es el retorno por periodo de tenencia, o lo que se llama HPR en inglés, son las siglas en inglés. Entonces, los inversores quieren saber cuánto ganaron. Supongamos que en 4 años los retornos que yo obtuve durante estos 4 años en mi portafolio fueron estos. Entonces, si yo comencé en el año 1 y coloqué un capital, ¿cuánto capital tengo al final? Es decir, ¿cuál fue mi retorno al final? ¿Qué es lo mismo que decir a qué tasa quieres esta inversión? El retorno al final fue un 44,21%. ¿Y cuánto fue mi retorno promedio? 9,58. Es decir, colocar un capital a todos estos retornos es equivalente a haber colocado un capital durante 4 años a un 9,58%, por eso se llama retorno o se llama promedio geométrico. Otra cosa importante que también con respecto a los retornos que se utiliza mucho en finanzas y en inversiones es lo que se llama la capitalización continua. En la capitalización continua lo que se utiliza es el número E y trabajamos con logaritmo neperiano y se toman, los R son de capitalización continua, es decir, son valores en el cual los periodos se van, digamos, se van capitalizando cada vez más rápidamente. La gran ventaja de utilizar capitalización continua es que los retornos se suman o se restan. Es decir, en vez de multiplicar y dividir, se suman y se restan. Entonces, es mucho más fácil calcular un retorno promedio, es mucho más fácil calcular un desvío o un riesgo promedio, es mucho más fácil calcular una volatilidad, etc. Vamos a ver cuánto varió un dólar. Si yo colocaba un dólar en Estados Unidos en el año 1926 y terminaba en 2018, bueno, en realidad no sé si en este momento podría estar viviendo, pero la historia, supongamos que yo hubiera comprado y se la hubiera pasado a mis hijos, y quizás ahora la tuvieran mis nietos. Entonces, esta cantidad, entonces, los small stock rindieron en promedio geométrico 11,80%, las grandes acciones el 10%, los bonos del gobierno el 5,50%, los bonos del Tesoro de Estados Unidos 3,3%, y la tasa de inflación es 2,9%. Importante que ustedes sepan esto, que los retornos fueron cambiando con respecto a los activos en los cuales fue invirtiendo. Entonces, la primera pregunta que cualquier persona haría es, y decime, ¿por qué no invertís nada más que en acciones, que es lo que más rinde? No. ¿Sabés por qué no? Porque esto tiene otra cosa que vos no estás viendo acá. ¿Y sabés qué es lo que no estás viendo? El riesgo. Esto tiene riesgo, entonces. Algo va a variar mucho más o va a tener mucho más grado de dispersión que otro. Por ejemplo, esto que vemos acá, que corresponde a acciones, fue la Gran Depresión del año 30. Entonces fíjense cómo los retornos como variaron, ¿no es cierto? Como bajaron, subieron, bajaron, subieron. Y luego tenemos caídas, por ejemplo, acá en el año 70 y pico, esto creo que fue la crisis del petróleo. Después creo que en el año 87 también tuvimos otra crisis de la bolsa. Después en el 2001 tuvimos el tema de las .com. Bueno, y ahora tendremos otra caída referida al coronavirus. Pero fíjense, por ejemplo, cómo es mucho más estable son los bonos del gobierno y mucho más estable son los Treasury Bills. Es decir, yo siempre recuerdo que una vez le preguntaron a Alan Greenspan en qué invertía él, y él dijo, yo invierto en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Las estadísticas de rendimiento, es decir, si yo tuviera que, como dijimos anteriormente, dar una síntesis, son el retorno,
¿no es cierto?, promedio, que es la suma de los retornos dividido n, o la desviación, y el riesgo lo mido a través del desvío estándar con respecto a cuál fue la dispersión de esos retornos con respecto a la media, lo elevo al cuadrado, ¿sí?, porque si no lo elevara al cuadrado, esta sumatoria daría igual a 0, y lo divido por n-1 porque es una muestra. Entonces esto me da una idea de cuál fue el grado de dispersión de esos retornos durante todo ese tiempo. La historia en Estados Unidos también nos dice, como dijimos anteriormente, no solamente nos muestra que hubo retornos, sino también que hubo riesgos. Y esos riesgos lo que nos hacen hacer, lo que nos muestran es que hay distribuciones de probabilidad, ¿sí?, son variables aleatorias, los retornos. Y acá una aclaración, hablamos de retorno, nunca hablamos de precio, porque lo que le importa al inversor son los retornos, nunca le importan los precios. Entonces, lo que hacen cambiar la riqueza son los retornos y no los precios. Entonces, vemos dispersión de las small y de las grandes compañías. Fíjense, está mucho más abierta esta distribución, esta también está menos abierta, pero después, por ejemplo, la de los bonos del gobierno prácticamente inicia muy poquita, es decir, que el riesgo acá es mucho más chiquito, es decir, que si yo tengo un valor central, que sería la media la media de retorno, digamos, si esto fuese una distribución normal, hay un 90 y pico % de probabilidades que se fije en este rango. Es decir, tengo muchas menos posibilidades de perder, pero también estoy sacrificando rendimiento, es decir, voy a ganar menos. Entonces, si las cosas van bien, voy a ganar menos, pero si las cosas van mal, voy a perder menos. En cambio acá, por ejemplo, si todo va bien, yo voy a ganar un montón, acá, me voy a este lado. Pero si todo empieza a ir mal, voy a perder muchísimo, incluso hasta quizás todo el capital. Entonces, considerando una distribución normal, tiene un retorno promedio, por ejemplo, de un 12% y los desvíos. Y la distancia que existe de la media, si son 3 desvíos, estamos hablando casi de un 100%, es decir, que un retorno más o menos 3 desvíos está prácticamente en toda la distribución normal. Dos cosas importantes de la distribución normal son las siguientes. La primera es que la distribución normal no tiene cola, o sea, que vaya al extremo los retornos, extremadamente improbable, cosa que no ha sucedido últimamente. Ahora después yo les voy a mostrar, digamos, si existen colas grandes, esa es la gran pregunta, el gran dilema, y ese es un gran libro que se basó, que escribió, que se llama El Cisne Negro, en el cual se analizan aquellos eventos inesperados que son llamados cisnes negros. Entonces, otro tema es que realmente los retornos sigan una distribución normal, ¿no es cierto? Porque hay como lo que se llama como un sesgo, como un vicio a siempre todas las distribuciones aleatorias, todas las variables, todo pensar que siempre todo va a la normal. Si bien las distribuciones normales son muy comunes, no siempre todo se distribuye normalmente. Entonces, por ejemplo, acá en el año de 1900 a 2010, tenemos un 35%, un 22% y un 43% de todos estos años que están acá, ¿no es cierto? ¿Qué retornos hubo? Por ejemplo, un 22% de retorno de las veces estuvo entre 8 y 12, menos de 8 un 43% y un 35% estuvo más de 12, es decir, casi la mitad del tiempo los retornos fueron menores al 8% en las acciones. Nuevamente, la distribución de los retornos. Esta distribución está mucho más concentrada. Hay ¿no es cierto? Y lo que es importante acá es las colas. Acá, si yo me voy para acá, tengo una cola muy chiquita, pero si puede existir un cisne negro, un evento inesperado, voy a perder un montón se va a perder. Y esto es lo que la distribución a veces normal no está midiendo. Estos cisnes negros, que es lo que a mí me importa.
Y bueno, y si fuese para el otro lado, es decir, si fueron buenos esos, no sé cómo se podrían llamar, en realidad serían buenos y no sería riesgo porque no sería felicidad. O sea, acá estoy ganando, pero acá estoy perdiendo. Y el riesgo, en realidad, si bien las distribuciones son simétricas, básicamente lo que a mí me interesa es perder, no es ganar. Entonces, siempre es el lado izquierdo. Por eso siempre hay otras medidas que también toman, digamos, que tratan de identificar el lado izquierdo, porque realmente ahí es donde está la pérdida. Pero bueno, lo común es analizarlo a través del desvío estándar y la media, la media de los retornos. Vamos a definir lo que es la prima de riesgo, porque todos los portafolios de inversión que estamos estudiando tienen un concepto de que existe una prima por riesgo, es decir, que el inversor es reacio, es decir, no quiere invertir, no quiere inversiones con riesgo, y para incentivarlo, para que él quiera o para que vaya a inversiones con riesgo, hay que ofrecer una prima. Entonces, supongamos que tenemos dos inversiones, una que no tiene riesgo, o sea, es cierta, siempre nos da un 7%, y otra que sí tiene riesgo, que en este caso nos da un 12%, nos da un 2%, los dos con 50% de probabilidad, y tienen también un retorno de un 7%. Es lo que se llama una apuesta justa. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el inversor? Todos los modelos que estamos viendo, los inversores son adversos al riesgo, pero también pueden tener otra actitud el inversor ante el riesgo. Puede ser neutral o puede ser amante del riesgo. Si el inversor fuese neutral al riesgo, perdón, adverso al riesgo, de las dos apuestas, ¿cuál va a elegir? La que no tiene riesgo. ¿Por qué? Porque si bien la esperanza es igual al 7 y es como si fuese una apuesta justa, para yo querer tomar esto, lo que tengo que tener es un mayor retorno, por ejemplo, un 12, un 13, un 14%. Y esa diferencia entre una inversión con riesgo y una inversión sin riesgo es lo que se denomina la prima de riesgo. Entonces, si yo considero que la prima de riesgo es positiva, y cosa que analizando se ha visto que es positiva, significa que el inversor es adverso al riesgo. Y entonces va a elegir la inversión sin riesgo, porque en este caso las dos son iguales. En el segundo caso, si el inversor fuese neutral al riesgo, es indiferente. El inversor neutral al riesgo no le importan los riesgos, solo mira los retornos. Y en este caso, cualquiera de las dos alternativas sería la misma y la prima por riesgo es 0. Y el tercero es el amante por riesgo, que tiene una prima por riesgo negativa. En este caso, el amante por riesgo, ¿cuál elegiría? Elegiría la inversión con riesgo, aunque dé el 7, y quizás aunque rinda menos en promedio, todavía, o sea, supongamos que esta inversión rinda un 5%. A lo mejor seguiría eligiendo la inversión con riesgo porque tiene esta posibilidad de un 50%, de ganar un 11 o un 12%, es decir, él es amante del riesgo, no necesita la prima por riesgo, entonces la prima por riesgo para esta persona es negativa. Y digamos, esta equivalencia entre lo que es con riesgo y lo que es sin riesgo se llama equivalencia a la certeza. Vamos a ver, vimos recién, ¿no es cierto? Entonces el trade-off retorno-riesgo, en el cual por un lado tenemos el retorno y por otro lado tenemos el riesgo en el eje de las X. Y como dijo Hernán en la clase anterior, el eje de las X es una variable independiente, es decir, en una recta de regresión es la variable independiente o la variable X, el riesgo, la que está determinando cuál es el retorno. Luego de pasar al análisis de los retornos y análisis de los riesgos, nosotros vamos a dividir en dos, en lo que sería el retorno y el riesgo en forma individual, donde calculamos el retorno promedio o el retorno esperado de un activo individual, y la dispersión de los retornos, que la calculamos a través de la desviación estándar. Ahora, cuando empezamos a estudiar los portafolios, aparece una nueva medida que se llama la covarianza, es decir, cómo se comportan los retornos en forma conjunta. Es decir, cuando existen los análisis de los portafolios de inversión, lo que tenemos que ver es cómo se comportan
los activos en forma conjunta. Eso nos va a determinar de qué manera vamos a poder reducir y en qué cuantía el riesgo del portafolio. Es decir, vamos a poder lograr una mejor relación riesgo-rendimiento. Lo que tenemos, una cosa que es importante analizar entonces cuando analizamos los portafolios es la correlación. La correlación nos está indicando cómo varía, es decir, cómo varía un activo con respecto a su media cuando varía el otro activo con respecto a su media. Es decir, en este caso, supongamos que este activo está por encima de la media y este también está por encima de la media. Cuando este activo está por debajo de la media, el otro activo también está por debajo de la media. Y en este caso lo mismo, por encima de la media, por encima de la media, por debajo de la media, por debajo de la media, por encima de la media. Entonces, en este caso consideramos que la correlación es igual a 1. En el segundo caso, la correlación es igual a -1. Y esto nos está indicando que cuando este activo está por encima de la media, el otro activo está por debajo de la media. Este está por encima y por debajo. ¿Qué distancia? La misma distancia. Por ejemplo, si acá está 3 puntos por encima de la media, acá quizás está 4 puntos. Cuando esto está por encima de la media 3 puntos, el otro va a estar, 3 puntos acá, el otro va a estar 4 puntos. Es decir, no es el mismo valor, pero siempre es 2%, 3%, 4, 5, pero siempre es la misma distancia por encima y por debajo de la media. Es decir, cuando un activo se aleja 1 metro, el otro se aleja, supongamos, 2 metros. Cuando el otro activo se aleja 1 metro de la media, el otro también vuelve a alejarse 2 metros de la media, pero siempre con respecto a la media. Entonces, las correlaciones pasan a ser 1, en ese caso, cuando se mueven de la misma manera con respecto a su media, y -1 cuando se mueven en forma negativa, o sea, en forma contraria. Y lo tercero es cuando no hay relación, es decir, es un activo riesgoso se mueve, pero el otro activo no se mueve prácticamente, y esto lo vemos con renta fija, donde la correlación es igual a 0. Es decir, a mí no me importa lo que haga el otro activo. Tenemos entonces ahora acciones y bonos retorno esperado. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, una cartera de acciones y una de bonos, donde los únicos activos riesgosos son las acciones y son los bonos. Entonces tenemos 1/3 de posibilidad de que existan 3 escenarios para la economía. El retorno es 1/3, 1/3 y 1/3. Las acciones también tienen, digamos, la probabilidad es 1/3, 1/3 y 1/3. El retorno es 7, 12 y 28, y el retorno de los bonos 17, 7 y -3. El retorno esperado de cada activo en forma individual es un 11 y un 7, que es considerando un promedio de los retornos. Acá está el cálculo, ¿no es cierto?, que hicimos. Calculando la probabilidad por el retorno en cada escenario, nos da que las acciones nos dan un 11% y el bono nos da un 7%. Entonces, para ver los riesgos individuales, utilizamos el desvío estándar de la acción individual, en este caso, las acciones. Entonces, ¿cuánto se desvía con el retorno de la acción con respecto a la media al cuadrado por su probabilidad, más cuánto se desvía al cuadrado con respecto a su probabilidad en el segundo escenario? Las probabilidades son iguales, más cuánto se desvía con respecto a la media por su probabilidad. Y eso lo tenemos que, luego le calculamos la raíz cuadrada para sacar el desvío estándar. Ahora, lo que tenemos que ver es que estas diferencias se elevan al cuadrado, entonces por lo tanto para sacar el desvío habría que calcular, digamos, la raíz cuadrada. Entonces vemos, los desvíos son 14,31 y 8,16 para las acciones y para los bonos. Y los retornos, como lo calculamos anteriormente, 11 y 7. ¿Qué sucede ahora, no es cierto, si yo armo una cartera 50% con bonos y 50% con acciones? Porque vemos que una tiene más riesgo que la otra, y otra tiene, es decir, la que tiene más retorno tiene más riesgo, la que tiene menos retorno tiene menos riesgo. Entonces no hay algo que yo dijera, bueno,
más retorno que tenga que elegir. Es decir, si quiero más retorno, tengo que tener más riesgo. Y si quiero menos retorno, tengo que tener menos riesgo. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa cuando tengo un portafolio de inversión invertido 50% en cada uno. El retorno del portafolio de inversión es un promedio ponderado de los retornos. El desvío del portafolio no es más un promedio ponderado de los retornos. Ahora es un factor, ¿no es cierto?, que sería digamos, la ponderación de los bonos por el desvío al cuadrado, también la de las acciones, y un factor que es 2 veces la ponderación de las acciones por los bonos, por el desvío de la acción, por el desvío del bono, por el coeficiente de correlación. Esto es lo más importante de la diversificación de las carteras. Cuando el coeficiente de correlación es negativo, la varianza disminuye, porque si este número es negativo, todo esto comienza a disminuir. Hasta que en el extremo, si es igual a -1, digamos, la disminución del riesgo es máxima. Y en este caso, si la correlación fuese igual a -1, podríamos formar una cartera determinada con determinados ponderadores que hiciera que el riesgo de la cartera fuese igual a 0. Pero es algo que no sucede en la realidad muy poco. Las correlaciones por lo común se ubican aproximadamente entre 0, 0, 0, 0, 0,10, 0,20, 0,30. Pero en un mundo ideal, si fuese igual a -1, sería lo mejor. En realidad sería lo mejor que fuese -1. Si la correlación es igual a 1, la diversificación es nula, no hay diversificación. ¿Por qué? Porque todo este término sigue sumando y entonces la diversificación no tiene ninguna incidencia en el riesgo de la cartera, y el riesgo de la cartera se convierte en un promedio ponderado de los riesgos de cada activo, como era exactamente cuando tomábamos los retornos. ¿Qué sucede con este portafolio que armamos cuando tenemos 50% invertido en cada uno? Vemos que el desvío estándar ahora es 3,08 y que el retorno esperado es un 9%. Entonces, con respecto a esta situación, acá bajó 2 puntos, pero acá subió 2, y lo que vemos sí es que el riesgo cayó un montón, de 14,31 fue a 3,08 y acá 8,16 a 3, es decir, hubo una gran caída del riesgo, y una pequeña, pero pequeña caída del retorno con respecto a las acciones, pero con respecto a los bonos es mejor. Entonces, si yo hubiera invertido en bonos, por ejemplo, tendría más retorno y menos riesgo. Y si hubiera invertido en acciones, digamos, tendría 2% menos de retorno, pero el riesgo prácticamente 3,08 con respecto a 14, una gran caída del riesgo. Entonces, el portafolio, digamos, del riesgo se compone de la ponderación de las acciones por el desvío al cuadrado, más la ponderación de los bonos por el desvío al cuadrado, más 2 veces las ponderaciones por lo que ahora se llama que es la covarianza. Esto es lo más importante, cómo covarían los activos. Y es lo que me va a indicar si el riesgo del portafolio es menor o es mayor. Y lo que me va, digamos, el beneficio que yo voy a lograr a través de una diversificación. Entonces, ¿qué logra la diversificación? La diversificación disminuye el riesgo. La conclusión es que un portafolio invertido en partes iguales en acciones y bonos, lo que ha logrado es disminuir el riesgo. ¿Qué sucede entonces si yo tengo, por ejemplo, diferentes tipos de correlaciones? Lo que más me gustaría es esto, negatividad perfecta. En este caso yo podría reducir con una determinada cantidad. ¿Qué cantidad? Bueno, por ejemplo, el sigma del bono dividido sigma de bono más sigma de S de las acciones, si yo tuviera una cartera formada por esta ponderación, que sería WS, que es la cantidad que yo invierto en acciones, digamos, con un coeficiente de correlación igual a -1, podría formar una cartera sin riesgo. Y el WB sería 1 menos WS porque es el complemento de los dos ponderadores, digamos, porque tengo invertido el 100%.
Entonces, en la covarianza y en la correlación, ¿cómo obtengo yo ahora la covarianza? La covarianza en este caso es la multiplicación del desvío del retorno de las acciones con respecto a la media, el desvío del retorno del bono con respecto a la media, multiplicado por la probabilidad de ese escenario, que en este caso era un tercio. Entonces, si yo multiplico este menos 18 por 10 y lo multiplico por la probabilidad de ese escenario, obtengo menos 0,006, que sería la parte de cómo covarían esos dos activos con respecto, o esos dos portafolios con respecto a la media en forma conjunta. Y así lo hago para los tres escenarios. Entonces, cuando hago la sumatoria de estos tres valores, llego a una covarianza que es menos 0,0116. Y si calculo el coeficiente de correlación, que después vamos a ver ahora cómo se calcula, nos está indicando que los dos portafolios tienen una correlación negativa prácticamente igual a 1. Es decir, es muy fuerte el grado de la correlación negativa, con lo cual si yo combino esos dos activos, el grado de diversificación es muy grande porque puedo reducir en gran medida el riesgo del portafolio y además sin costo, que es lo más importante, es algo que no tiene ningún tipo de costo. Entonces, si el riesgo fuese igual a 0, ya los ponderadores serían 36,32 y 63,68 para el caso extremo en el cual yo quisiera formar una cartera que no tuviese riesgo. La covarianza, entonces, dijimos que mide cómo covarían ambos. Y el coeficiente de correlación es la covarianza entre los dos activos multiplicado por el sigma de A, que sería el desvío de A, por el desvío de B. Entonces, el coeficiente de correlación está relacionado con la covarianza, porque la covarianza sí es la que me da el signo. Si la covarianza es positiva, la correlación es positiva. Si es negativa, porque estos dos valores siempre son positivos. Y es como una estandarización, digamos, de la covarianza, porque la covarianza está en valores, en números, y yo lo que estoy buscando ahora es un coeficiente que sea mucho más entendible o mucho más medible. Esto es como decir, 10, gané 40, o gané 50, o gané el 20%, gané el 5%, gané el 8%, etc. Cuando tenemos muchos portafolios, lo que armamos, ¿qué es? Armamos lo que se llama una matriz de varianza-covarianza. La matriz de varianza-covarianza tiene, por un lado, tiene los activos. Supongamos que acá hay 5 activos. El activo A, el activo B, el activo C, el activo D y el activo E. Entonces, del otro lado tenemos... ¿qué pasa? Del otro lado tenemos el activo A, el activo B, el activo C, el activo D y el activo E. Entonces, los W son los ponderadores que tenemos de cada activo, y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la covarianza del activo A con el activo A, nos da la varianza. Quiere decir que todo esto que tenemos acá es la varianza. Y esto, todo en conjunto, es el riesgo del portafolio. Es decir, la sumatoria de todo esto es el riesgo de un portafolio compuesto por 5 activos. Acá también tenemos la ponderación. Entonces, A con A sería la varianza, B con B es la varianza, C con C la covarianza del activo consigo mismo es la varianza, lo mismo para D y lo mismo para E. Todo lo que está alrededor, es decir, lo que está a la derecha, lo que está a la izquierda, se llaman covarianzas. Y son simétricas, es decir, AB es igual a B con A, AC es igual a C con A, BC es igual a C con B, etc. Es decir, que toda esta parte hacia abajo es simétrica con respecto a la de arriba. Pero lo más importante de esto que nos muestra es que el riesgo de un portafolio está compuesto básicamente cuando comenzamos a poner cada vez más activos,
está compuesto por las covarianzas, es decir, tenemos 5 por 5, ¿no es cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por 5, tenemos 25 casilleros. De los 25 casilleros tenemos 5 varianzas y 20 covarianzas. Entonces, ¿qué nos dicen? Que el riesgo de un portafolio está compuesto no por las varianzas, está compuesto por las covarianzas. ¿Qué nos representan las varianzas? Los riesgos únicos. Aquellos factores que inciden en forma individual en cada activo, por ejemplo una huelga, un incendio, etc., y que se pueden eliminar fácilmente con la diversificación. Vamos a ver ahora la frontera eficiente de dos activos. Si yo tuviera, por ejemplo, que armar con estos activos, que son acciones y bonos, una cartera de inversión, entonces lo que voy armando es, yo tengo, por ejemplo, 0% para acciones y 100% para bonos, 5 acciones, 95, etc. Voy armando, digamos, la ponderación de los diferentes porcentajes que voy invirtiendo en acciones y que voy invirtiendo en bonos. Entonces, para eso obtengo los riesgos y obtengo los retornos. Entonces lo que voy buscando es para cada combinación, ¿no es cierto? Y lo voy dibujando en un gráfico donde tengo en el eje de la ordenada el riesgo y en el otro eje el retorno. Y voy viendo, ¿no es cierto?, a medida que voy combinando, este sería el portafolio de riesgo mínimo, y acá sería el portafolio, digamos, 100% invertido en acciones y 100% invertido en bonos. Entonces, esto comienza a formar lo que se denomina la frontera eficiente. Si yo invierto 100% en bonos, no me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque tengo otra mejor alternativa que sería esta, en la cual para el mismo riesgo tengo más retorno. Entonces, para resolver esto, se resuelve con una función en Excel que se llama Solver. Y esa función lo que lo determina es determinar un retorno objetivo, y el retorno objetivo busca, digamos, cuál es ese riesgo mínimo para ese retorno objetivo, y nos va brindando los ponderadores. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando construimos la frontera eficiente? Es decir, cuando construimos la frontera eficiente, tenemos varios puntos. El primer punto de la frontera eficiente es que son los mejores portafolios. Es decir, los portafolios los cuales para determinado riesgo tengo más retorno, o para un determinado retorno tengo menos riesgo. Luego tengo el portafolio de mínima varianza, aquel portafolio en el cual es el de mínima varianza, porque yo nunca invertiría en estos portafolios, porque si invirtiese en estos portafolios, por ejemplo en este portafolio acá, para este riesgo, no invertiría porque tendría un portafolio acá arriba que sí que tendría el mismo riesgo y más rendimiento, con lo cual no es eficiente. Entonces, resolviéndolo, digamos por el Excel con el Solver, lo que estoy buscando es las combinaciones, digamos, de portafolios riesgosos. Y lo que busco es siempre ir para esta dirección, porque cuando yo voy para esta dirección, lo que estoy buscando es bajar el riesgo y aumentar el rendimiento. ¿Qué pasa si tenemos diferentes correlaciones? Bueno, si tenemos diferentes correlaciones, ¿qué pasa con los portafolios? Entonces, en el caso extremo, para el grado de que la correlación fuese igual a 1, la diversificación es 0, es mínima. No existe la diversificación. Es una combinación lineal, retorno-riesgo. Para el caso extremo, hay un portafolio en el cual el riesgo es igual a 0, ya lo dijimos anteriormente, cuando la correlación es igual a -1. Y para los casos más frecuentes, cuando la correlación está entre 1 y -1, los portafolios eficientes se ubican en este lugar, como en este set de combinaciones posibles, ¿no es cierto? Que digamos, esto sería lo más común. Entonces, la forma de estos valores, la forma que tienen las pendientes, dependen del coeficiente de correlación, que está entre 1 y -1, y como dijimos anteriormente, si es igual a 1, no puedo reducir el riesgo,
y si es igual a -1 lo puedo reducir en forma total. Pero es un caso bastante irreal. Entonces, vamos a ver que en un portafolio diversificado solo importan las covarianzas de las acciones. Yo voy diversificando a medida que voy incorporando más activos al portafolio y el riesgo del portafolio va disminuyendo. Hasta que llega un momento en el cual todos los riesgos ya no se pueden disminuir más. Y es lo que se llama riesgo diversificable. Es decir, es aquel riesgo no sistemático de la firma que yo puedo ir diversificando y que puedo ir eliminando. Luego, a partir de aquí, no puedo disminuir más el riesgo. Y este riesgo está compuesto por las covarianzas, como vimos anteriormente en esa matriz de varianza y covarianza, que el riesgo de un portafolio está compuesto en su mayor medida por las covarianzas. Por último, la diversificación, si bien permite eliminar en parte, no permite eliminar todo el riesgo de las acciones, porque siempre nos queda un riesgo no diversificable o riesgo de mercado. Bueno, con esto hemos finalizado, digamos, el video, y lo que vamos a hacer ahora es un resumen y una autoevaluación. La primera es que en esta clase lo que intentamos comprender fue que la historia nos enseña que hay un intercambio entre riesgo y rendimiento, y que lo podemos resumir en que sin dolor no hay ganancia. Es decir, yo quiero ganar, tengo que asumir un riesgo. Lo segundo, es que los inversores evitan el riesgo y demandan un premio, es decir, demandan lo que vimos, premio por riesgo. Lo tercero es que la teoría del portafolio nos enseña a decir que tenemos que buscar una mejor relación riesgo-rendimiento, que el riesgo de los activos se mide mediante portafolios de inversión, es decir, nosotros no podemos tomar el riesgo individual de un activo, porque como los activos se toman en forma conjunta, entonces el riesgo no depende del riesgo del activo en sí, sino depende de la contribución o de la relación que tiene ese activo con los demás activos, que es la covarianza en este caso, o el indicador que sería el coeficiente de correlación. El otro punto es que la diversificación disminuye el riesgo, pero que depende de las covarianzas, del coeficiente de correlación, que a la vez también depende de las covarianzas. Y por último, tenemos que decir que los retornos son equivalentes cuando los ajustamos por riesgo. Y en finanzas, esto se resume como que no hay almuerzo gratis, es decir, los retornos son equivalentes. Supongamos que yo gano en una inversión un 10% y en la otra inversión un 4%. Entonces, claramente, una es superior a otra porque en una gano un 10 y en la otra gano un 4. Pero, ¿qué sucede? Si yo ajustara la inversión del 10 por el riesgo, seguramente las dos inversiones rendirían lo mismo, en términos ajustados. Y es lo que se llama rendimiento ajustado por riesgo, o lo que en los mercados podemos considerar que no existe almuerzo gratis. Y todos estos retornos y estos riesgos nos sirven ¿para qué? Para determinar el costo de oportunidad del capital. Bueno, les deseo muchas gracias y nos veremos la próxima clase. Así que hasta la próxima. Gracias.